Bienvenidos. En este video desarrollaremos el ejercicio número 1 de armaduras utilizando el método matricial de rigidez en Python. El enunciado del ejercicio nos dice: se tiene una armadura plana dispuesta como un núcleo rectangular de 4 metros de luz horizontal y 3 metros de altura. Utilizando el método matricial de rigidez y con base en la información proporcionada, los ejes globales X, Y indicados y la nomenclatura establecida para nodos, se solicita lo siguiente: determinar los desplazamientos en los nodos 3 y 4, calcular las reacciones y los apoyos ubicados en los nodos 1 y 2, determinar las fuerzas internas en cada barra e indicar si están a tracción o compresión. También nos dice que debemos despreciar el peso propio de los elementos y considerar únicamente las cargas indicadas. Tenemos un módulo de elasticidad de 200 gigapascales o 2 por 10 a la 8 kN sobre metro cuadrado y un área de la sección transversal de 1500 milímetros cuadrados o .0015 metros cuadrados. Inicialmente podemos notar que externamente nuestra armadura es isostática, ya que tenemos un apoyo fijo en el nodo 1 y un apoyo móvil en el nodo 2. Pero internamente es hiperestática por la cantidad de barras que le llegan a un mismo nodo. Tenemos una carga de 10 kN aplicada en el nodo 4 en dirección X positiva. Procederemos con la discretización de la armadura. Como el enunciado ya nos lo da, tenemos un total de 4 nodos y 6 elementos. Recordemos que tenemos 2 grados de libertad por nodo al ser un elemento tipo barra, lo que nos da un total de 8 grados de libertad. Para determinar las coordenadas de los nodos, establecemos nuestro eje de referencia XY justamente en el nodo 1. Entonces, el nodo 1 tendrá coordenada en X0 y en Y0. El nodo 2 coordenada en X4 y en Y0. El nodo 3 coordenada en X4 y en Y3. Y el nodo 4 coordenada en X0 y en Y3. Para cada elemento también vamos a determinar su nodo inicial, su nodo final, la longitud y el ángulo de inclinación. Esto con el fin de organizar la información. El elemento 1 inicia en el nodo 1, finaliza en el nodo 2, tiene un ángulo de inclinación de 90 grados, ya que nuestro eje de referencia local coincide con el eje de referencia global, y una longitud de 4 metros. El elemento 2 inicia en el nodo 2, finaliza en el nodo 3, tiene un ángulo de inclinación de 90 grados y una longitud de 3 metros. El elemento 3 inicia en el nodo 4, finaliza en el nodo 3, tiene un ángulo de inclinación de 180 grados y una longitud de 4 metros. El elemento 4 inicia en el nodo 4, finaliza en el nodo 1, tiene un ángulo de inclinación de 270 grados con respecto a nuestro eje de referencia global y una longitud de 3 metros. El elemento 5 inicia en el nodo 1, finaliza en el nodo 2, tiene un ángulo de inclinación de 36.8699 grados y una longitud de 5 metros. Y el elemento 6 inicia en el nodo 4, finaliza en el nodo 2, tiene un ángulo de inclinación de 323.13 grados y una longitud de 5 metros. Entonces, en resumidas cuentas, esta es la información que tenemos respecto a nuestros elementos. Recordemos algunas expresiones fundamentales del método matricial de rigidez para elementos tipo barra, como la matriz de rigidez local, la matriz de transformación, la matriz de rigidez global del elemento
la ecuación de equilibrio que nos ayudará a solucionar el sistema y por último la ecuación para determinar las fuerzas internas o axiales en el elemento. Con esto ya podemos iniciar a resolver nuestro ejercicio. Este es nuestro entorno de trabajo en Jupyter. Vamos a importar las librerías que necesitamos para el desarrollo del ejercicio. Vamos a importar la librería de Math, que nos permite acceder a funciones trigonométricas y a otras aplicabilidades que veremos más adelante. Vamos a importar la librería de NumPy con la abreviación NP, que nos va a permitir acceder a funciones que nos permitirán organizar matrices, vectores y operarlas. Y por último vamos a importar la librería matplotlib.pyplot con la abreviatura PLT, que nos permitirá realizar las gráficas que deseemos del ejercicio. Vamos a realizar dos gráficas, una para el sistema original y otra para el sistema luego de las deformaciones provocadas por la carga que se le está aplicando. Para organizar nuestra salida, vamos a ponerle un título a nuestro código. Vamos a imprimir con la función print y dentro de comillas vamos a entrar el texto que deseamos imprimir. En este caso voy a imprimir que es el método matricial de rigidez para armaduras y este es nuestro ejercicio número 1. Si le damos Shift Enter, automáticamente esta celda de código se corre y podemos ver aquí la salida que nos muestra el texto que le indicamos que deseábamos imprimir. Continuaremos definiendo los datos de entrada. Para ello voy a insertar un comentario. Para insertar un comentario en Python lo hacemos con numeral y todo lo que esté al frente del numeral lo tomará como un comentario que no afectará la estructura del código. También tenemos contemplado imprimir nuestros datos de entrada. Por lo tanto, voy a utilizar la función print, abro paréntesis, dentro de estos comillas. Como ya imprimimos una línea de texto, para imprimir la otra voy a hacerlo de tal forma que me deje una línea de espacio. Es como si le diéramos enter. Para ello anotamos /n y el texto que deseamos imprimir. En este caso serían nuestros datos de entrada. Continuaremos definiendo las variables correspondientes a los datos de entrada. Primero, definiremos el módulo de elasticidad. E es igual a 2 elevado a la 8 kilonewton sobre metro cuadrado. Ahora el área de la sección transversal A mayúscula es igual a 0.015 metros cuadrados. Ahora vamos a definir la longitud de los elementos. Como tenemos varias longitudes, no vamos a crear una variable para cada elemento, sino que vamos a agrupar todas las longitudes en una misma variable utilizando una función que se llama np.array que nos va a permitir estructurarlo en forma de vector. Entonces vamos a escribir las longitudes separadas por coma. El primer elemento tiene una longitud de 4 metros, el segundo de 3 metros,
el tercero de 4 metros, el cuarto de 3 metros, el quinto de 5 metros y el 6 de 5 metros. Vamos a definir los ángulos de inclinación a minúscula de la misma forma. np.array, abro paréntesis, dentro de estos corchetes. El primer elemento tiene un ángulo de inclinación de 0 grados, el segundo de 90, el tercero de 180, el cuarto de 270, el quinto de 36.8699 y el sexto de 323.1301. Voy a definir tres variables adicionales: el número de elementos, m igual a 6, n para el número de nodos, 4, y G mayúscula, L mayúscula para el número de grados de libertad, 8. Ahora vamos a imprimir estos datos de entrada que tenemos. Para ello, voy a utilizar la función print, abro paréntesis. Lo haremos de tal forma que nos permita Python imprimir tanto texto como las variables en una sola línea. Utilizaremos una cadena F o F-string para hacerlo. Entonces, F, abrimos comillas, anotamos el texto que deseamos, en este caso es el módulo de elasticidad, dos puntos. Entre llaves anotamos la variable en mayúscula y voy a complementarlo con las unidades. Kilonewton sobre metro cuadrado. Voy a copiar y pegar esta misma línea. Ahora sería el área transversal. La variable es A mayúscula y está en metros cuadrados. Continuamos con la longitud de los elementos. La variable es L mayúscula en metros. Ángulo de inclinación de los elementos. La variable es A minúscula en grados. También el número de elementos m número de nodos n y número de grados de libertad. G mayúscula, L mayúscula. Le damos Shift Enter y vamos estructurando nuestra salida de datos. Entonces tenemos definidas todas nuestras variables principales. Ahora vamos a definir dos variables muy importantes. Una para las coordenadas de los nodos y otra para los nodos iniciales y finales de cada elemento. Entonces, iniciemos con las coordenadas. Voy a llamar a la variable coordenadas-nodos y va a ser igual a. De la librería NumPy utilizaré la función array. Abro paréntesis dentro de este corchetes.
Dentro de esta función vamos a anotar entre corchetes la coordenada en X, seguida de la coordenada en Y, y separamos una dupla de coordenadas de la otra con una coma. Entonces, abrimos corchetes y separaremos con coma. Coordenadas para el nodo 1, 0 en X, 0 en Y. Coordenadas para el nodo 2, 4 en X, 0 en Y. Coordenadas para el nodo 3. 4 en X, 3 en Y. Y por último, coordenadas para el nodo 4, 0 en X y 3 en Y. De igual forma, vamos a definir los nodos de los elementos. Voy a llamar a la variable elementos, va a ser igual a np.array, abro paréntesis, dentro de este corchetes, enter. Elemento 1, nodo inicial 1, nodo final 2. Elemento 2, nodo inicial 2, nodo final 3. Elemento 3, nodo inicial 3, nodo final 4. Elemento 4, nodo inicial 4, nodo final 1. Elemento 5, nodo inicial 1, nodo final 3. Y elemento 6, nodo inicial 4, nodo final 2. Con esta información ya podemos realizar la gráfica de nuestro sistema original. Vamos a empezar creando la figura. plt.figure y abrimos paréntesis. Dentro de esta función voy a especificar el tamaño de la gráfica. Entonces, fig size igual a, abrimos paréntesis. Primero especificamos el ancho, vamos a ponerle un ancho de 6 unidades y después el alto, 5 unidades estaría bien. Pongámosle un título, plt.title, abrimos paréntesis. En el argumento de esta función, en comillas sencillas, especificamos el título, sistema original, coma. Vamos a darle ciertas características al título, como por ejemplo el tamaño de la fuente. Font size, voy a decirle que sea 14 puntos y también font weight igual a bold. Esto para decirle que nos lo ponga en negrita. Si le damos Shift Enter, vemos que nos crea la figura y nos asigna el título en negrita que le indicamos. Continuemos dibujando los elementos. Vamos a emplear un bucle for que inicie en i y que nos lea de nuestra variable de elementos el nodo inicial y el nodo final, ya que están organizados en duplas. Como están organizados en duplas, utilizaremos el comando enumerate
para que nos extraiga estas duplas de la variable elementos. Dos puntos y enter. Ahora vamos a determinar las coordenadas del nodo inicial y el nodo final. Coordenada en X del nodo inicial, coma, coordenada en Y del nodo final. Las podemos extraer de nuestra variable coordenadas nodos y entre corchetes vamos a especificar qué par de coordenadas queremos extraer. En este caso serían las del nodo inicial. Pero acá ocurre una peculiaridad con Python. Python empieza a indexar o sus cuentas desde cero. Cuando el bucle for inicie y va a tomar un valor de 0. Va a ir a la variable elementos y para la posición 0 va a tomar este par de nodos, que sería el nodo inicial y el final del elemento 1. Significa entonces que para poder acceder a las coordenadas del nodo inicial tendremos que restarle 1 para así poder hacer el acople entre la forma en la que nosotros nombramos elementos, nodos y grados de libertad con la forma en la que podemos acceder a ellos en Python. Copiaré y pegaré la misma línea de código para extraer las coordenadas del nodo final. Coordenada en X final, en Y final de nuestro nodo final. Ahora vamos a dibujarlas. plt.plot y en el argumento de esta función primero especificamos las coordenadas en X, luego las coordenadas en Y. Para ello debe estar entre corchetes, entonces xy, xf, separamos por comas, entre corchetes y, yf. Ahora voy a darle ciertas características a los elementos, como por ejemplo, voy a especificar que quiero que sean líneas continuas. Entre comillas sencillas anotamos un guión. Ahora el color. Quiero que sean de color negro, black. Y también el grosor de la línea, line width, igual a 2 estaría bien. Antes de correrlo, también vamos a dibujar los nodos. Entonces voy a copiar y pegar esta misma línea de código del ciclo for, pero que ya no me lea el nodo inicial, sino la coordenada en X y la coordenada en Y de nuestra variable coordenadas de los nodos. Aquí simplemente plt.plot, abrimos paréntesis. Entonces primero la coordenada en X, la coordenada en Y. Como en este caso no vamos a graficar elementos, sino simplemente puntos, no es necesario anotarlo entre corchetes. Ahora, como es un punto, entre comillas sencillas, anotamos O. Especificamos también un color. Voy a ponerle naranja, orange. Y el tamaño, marker size, igual a 7. Quedaría bien. Ahora sí, Shift Enter. Como podemos ver, nos dibujó nuestra armadura con los nodos en naranja y los elementos en negro. Ahora dibujemos las condiciones de apoyo que tenemos, que sería en nuestro nodo 1 y 2, y la fuerza que tenemos también. Para dibujar los apoyos, plt
plot, abrimos paréntesis, coordenada en X del nodo 1, 0 y en Y, 0. Para que nos lo dibuje un poquito más hacia abajo, voy a restarle 0.15 a la coordenada en Y. Como el apoyo fijo lo representamos con un triángulo, vamos a hacer lo mismo en Python. Para indicar que es un triángulo es con el signo de elevado. Coma. Voy a decirle que lo quiero de un color vino tinto, que sería maroon, y de un tamaño marker size igual a 20. Voy a copiar y pegar para nuestro apoyo móvil, que será un círculo del mismo color con el mismo tamaño. Las coordenadas cambian. En Y sería coordenada 0 menos 0.15 para que nos lo dibuje un poquito más abajo, y en X la coordenada sería 4. Para dibujar nuestra carga puntual lo haremos con una flecha. plt.arrow, esta es la función que nos permite dibujar una flecha. Entre paréntesis, el argumento de esta función nos pide la coordenada en X, la coordenada en Y, el delta de X y el delta de Y. La coordenada en X es desde donde va a iniciar nuestra flecha. Y la coordenada en Y también. Ubica ese punto donde inicia. El delta de X es qué tan larga la queremos. Y el delta de Y qué tan alta la queremos. Si le damos un delta de X y un delta de Y, nos la dibujaría inclinada. Pero en este caso, como podemos ver, la fuerza está en dirección X positiva en nuestro nodo 4. Entonces, como es el nodo 4 y no quiero que me lo dibuje dentro de los elementos, voy a decirle que en X va a ser menos 1, en Y va a ser 3, el delta de X voy a ponerlo de 0.8 y el delta de Y de 0. Vamos a especificar también el ancho de la cabeza de la flecha, head-width igual a 0.1, el largo de la cabeza de la flecha, head-length igual a 0.2, el color de la cabeza de la flecha, FC igual a, vamos a ponerla de este mismo color azul, la abreviatura del color azul en Python es B, y el color del cuerpo también de azul. Y por último, el grosor de la flecha, line width igual a 3, para que quede un poquito más gruesa que los elementos. También vamos a ponerle la magnitud de la fuerza, plt.text, especificamos coordenada en X, menos 1, coordenada en Y 3.1 para que nos la dibuje arriba de la flecha, entre comillas sencillas el texto, que serían 10 kilonewtons, el color del texto, azul también, y voy a indicarle que me lo dibuje en negrita. Igual a bust. Ahora voy a darle ciertas características a la gráfica, como por ejemplo ponerle un nombre al eje X, plt.xlabel, y entre paréntesis
dentro de comillas sencillas, iría X en metros. Lo mismo para nuestro eje Y, plt.ylabel Y en metros. Ahora vamos a decirle que nos muestre la grilla, plt.grid, entre paréntesis anotamos true, coma, y vamos a darle cierta transparencia para que no genere un contraste inoportuno con los elementos. Entonces alfa igual a 0.5. También vamos a decirle que quiero que me muestre las particiones del eje X y el eje Y iguales. plt.axis y entre comillas sencillas igual. Por último, plt.show, abrimos y cerramos paréntesis para que me muestre la figura. Shift Enter. Como podemos ver, ya nos muestra la gráfica completa con los elementos correspondientes, las dimensiones correctas, 4 metros de ancho, 3 metros de alto, las condiciones de apoyo en los nodos y la carga puntual de 10 kN que tienen el nodo 4, lo cual nos indica que las variables quedaron bien definidas. Ahora procederemos con la definición de los grados de libertad para cada elemento. Recordemos, tenemos un total de 6 elementos. Crearemos 4 variables para organizar los grados de libertad y lo haremos como vectores. Para almacenar los grados de libertad en X del nodo inicial, la variable se llamará nx y con la función array organizaremos los valores. Para almacenar los grados de libertad del nodo inicial en dirección Y, haremos lo mismo. Fx para almacenar los grados de libertad del nodo final en dirección X y Fy para almacenar los grados de libertad en dirección Y del nodo final. Entonces, para nuestro elemento 1, el nodo inicial es el nodo 1, el cual tiene asociados los grados de libertad 1 en X y 2 en Y. Y el nodo final es el nodo 2, que tiene asociados los grados de libertad 3 en X y 4 en Y. Ahora nuestro elemento 2, nodo inicial 2, tiene asociados los grados de libertad 3 en X y 4 en Y. Y para el nodo final, que es el 3, tenemos el grado de libertad 5 en X y 6 en Y. El elemento 3 inicia en el nodo 3 y finaliza en el nodo 4. Para el nodo 3, 5 en X, 6 en Y. Y para el nodo 4, 7 en X, 8 en Y. El elemento 4 inicia en el nodo 4, finaliza en el nodo 1. Para el nodo 4, 7 en X, 8 en Y. Y para el nodo 1, 1 en X y 2 en Y. El elemento 5 inicia en el nodo 1,
grado de libertad 1 en X y 2 en Y. Y finaliza en el nodo 3, grado de libertad 5 en X y 6 en Y. El elemento 6 inicia en el nodo 4, grado de libertad 7 en X, 8 en Y, y para el nodo final, que sería el 2, grado de libertad 3 en X y 4 en Y. Una vez definidos las variables de los grados de libertad asociados a cada dirección por nodo, podemos continuar realizando el ensamblaje de la matriz de rigidez global del sistema. Crearemos la matriz global. KG va a ser igual a np.ceros. Esta función de la librería de NumPy nos permite crear una matriz con las dimensiones que le especifiquemos y sus componentes serán 0. Entonces, entre paréntesis, vamos a decirle que tenga tantas filas como grados de libertad tengamos, y para las columnas igual. Recordemos la expresión para la matriz de rigidez global de un elemento tipo barra, cuyas dimensiones son de 4 filas y 4 columnas. Determinaremos primero el coseno y el seno para cada barra con un ciclo for que inicie en i en un rango del número de elementos. La variable es m, 2 puntos. Vamos primero a transformar el ángulo de grados a radianes. Theta va a ser igual a, de la librería de Math, la función radians es lo que nos permite hacer esta operación, y el ángulo está almacenada en la variable a minúscula. Entre corchetes vamos a especificar que nos tome el ángulo correspondiente al elemento sub i. Ahora calculamos el coseno del ángulo, mat.cos de theta. Ahora el seno, mat.sin de theta. Tenemos un término que está multiplicando a cada componente de la matriz. Entonces, vamos a calcularlo. Este factor es igual al área por el módulo de elasticidad dividido en la longitud del elemento. Entre corchetes especificamos que sea la longitud sub i, ya que esta es la que varía. Vamos a calcular la matriz de rigidez global para el elemento sub i. Entonces, kg-e va a ser igual a np.ceros. Recordemos que las dimensiones de la matriz de rigidez es de 4 filas y 4 columnas. Esto no cambia al ser un elemento tipo barra. Ahora vamos a llenar las componentes de la matriz que acabamos de crear, ya que para este punto todas son 0. Entonces llamamos la variable kg-e y entre corchetes vamos a especificar en qué componentes queremos asignar qué valor. Como Python indexa desde 0 e inicia a contar todo desde 0, para nosotros sería la columna 1, 2, 3 y 4. Pero para Python tendrían un índice de 0, 1, 2 y 3.
Por lo tanto, vamos a definirla de esa forma. Fila con índice 0, columna con índice 0, sería esta componente de acá. Entonces, es el factor por el coseno al cuadrado. Para elevar un número al cuadrado o una variable, en Python anotamos 2 asteriscos seguidos y la potencia a la cual deseamos elevarlo. Vamos a continuar con la siguiente componente de la misma fila, kg-e, para la fila con índice 0, columna con índice 1. Va a ser igual a el factor por el coseno por el seno. Nuestra tercera componente sería kg-e entre corchetes, fila con índice 0, columna con índice 2. Va a ser igual a menos el factor por el coseno elevado al cuadrado. Y para nuestra última componente, kg-e, fila 0 con índice 0, columna con índice 3. Va a ser igual a menos el factor por el coseno por el seno. Voy a copiar y pegar esta misma fila. Ahora vamos a definir la fila 2 que tendría un índice 1. La primera componente sería el factor por el coseno por el seno. La segunda el factor por el seno al cuadrado. La tercera menos el factor por el coseno por el seno. Y la cuarta menos el factor por el seno elevado al cuadrado. Como es simétrica, voy a copiar y pegar estas dos filas. Lo único que cambiaría para la fila 2, 3 y 4 serían algunos signos. Entonces vamos a definir la fila 3, que sería índice 2, menos el factor por el coseno cuadrado para la primera componente, menos el factor por el coseno por el seno para la segunda, la tercera el factor por el coseno cuadrado, y la cuarta el factor por el coseno por el seno. Para nuestra última fila, que tendría un índice de 3, la primera componente sería menos el factor por el coseno por el seno, la segunda menos el factor por el seno al cuadrado, la tercera el factor por el coseno por el seno y la cuarta el factor por el seno al cuadrado. Con eso ya tendríamos definidas las componentes de nuestra matriz de rigidez global para el elemento sub i. Ahora, para este mismo elemento vamos a determinar los grados de libertad asociados al nodo inicial y al nodo final. GL-L va a ser igual a. Dentro de corchetes vamos a especificar que queremos extraer de estas variables donde agrupamos los grados de libertad, los correspondientes a nuestro elemento sub i. Entonces, el grado de libertad nx, este es para el nodo inicial en la posición sub i. Como nosotros empezamos a contar los nodos, los grados de libertad y los elementos desde 1, debemos restarle 1 para que coincida con cómo Python empieza a contar. Ahora, el grado de libertad de el nodo inicial en y en la posición sub i menos 1. El grado de libertad del nodo final en x en la posición sub i
menos 1 y el grado de libertad en Y en la posición sub I menos 1. Con esto ya tendríamos definidos los grados de libertad del elemento. Ahora vamos a definir el ensamble de nuestra matriz con un ciclo for que primero ubique la fila en nuestra matriz de rigidez global del elemento y la asocie con el grado de libertad correspondiente a la fila de nuestra matriz de rigidez global de todo el sistema en nuestra variable donde almacenamos los grados de libertad del elemento. Dos puntos. Vamos a hacer lo mismo para poder ubicar la columna para el grado de libertad de la columna en la misma variable. Y dos puntos. Ahora, en nuestra matriz de rigidez global vamos a ubicar estas posiciones de el grado de libertad correspondiente a la fila y el grado de libertad correspondiente a la columna. Y le adicionaremos lo correspondiente a la componente que tenemos en la matriz del elemento para la posición de la fila y la columna. Sé que parece un poco confuso, pero básicamente lo que estamos haciendo es emplear dos bucles for. El primero para que ubique la fila y el segundo para que ubique la columna dentro de nuestras matrices. Para la matriz global del sistema es referente a los grados de libertad y para la matriz del elemento es respecto a las posiciones de filas y columnas. Del vector grados de libertad de los elementos va a tomar los índices de el grado de libertad para las filas y las del grado de libertad para las columnas, y en estas posiciones va a sumar los valores que hay en la posición de las filas y las columnas de la matriz de rigidez del elemento. Vamos a imprimir estos resultados para facilitar su comprensión. Print f, entre comillas, el elemento sub i más 1 para que coincida con nuestra nomenclatura. Vamos a imprimir la longitud del elemento la variable es L mayúscula para la posición sub i está en metros y también el ángulo de inclinación A minúscula en la posición sub i y está en grados. También imprimiremos la matriz global del elemento para que la muestre en una fila siguiente. Vamos a anotar los puntos anti/n y dentro de llaves nuestra matriz del elemento que sería kg-e. Pero como quiero que me lo muestre sin tantos decimales, de la librería NumPy emplearemos la función round que redondea los valores de una matriz al
número que le indiquemos. Entonces, primero especificamos la matriz y luego la cantidad de decimales que queremos, en este caso 0. Como el bucle for va haciendo el ensamblaje cada vez que realiza una iteración, vamos a imprimir cómo va nuestra matriz global del sistema después del elemento sub y más 1. También vamos a imprimirla con 0 decimales. Y en teoría, después del elemento 6, obtendríamos la matriz global del sistema ya totalmente ensamblada. Vamos a darle Shift Enter y a ver cómo Python realiza el ensamblaje. Entonces, como pueden ver, define nuestra matriz de rigidez global del elemento y la ensambla dentro de la matriz del sistema, asociando los grados de libertad. Esto para cada elemento. Va pasando por cada uno y va adicionando esas componentes a las que ya estaban dentro de la matriz. Como podemos ver acá en las imágenes, esto es básicamente lo que está realizando Python. Y vemos que la matriz global del sistema después del elemento 6 coincide con la matriz global del sistema. Una verificación rápida a esta matriz sería: su diagonal principal tiene que ser positiva, tiene que ser simétrica y los coeficientes en su diagonal principal tienen que ser los de mayor denominación dentro de toda la matriz, ya que estos son los grados de libertad que se nos están interceptando. Con eso ya tendríamos definida nuestra matriz de rigidez global, que coincide con lo que teníamos calculado o previsto. Como no quiero que me siga mostrando tantas cosas en la salida y me la sature de información, voy a poner como comentario la parte del ensamblaje de la matriz global del sistema y simplemente voy a dejar que me muestre la matriz del sistema total, que sería esta. Listo. Con la matriz definida, vamos a proceder a definir las restricciones que tiene nuestro sistema. Restringiremos los grados de libertad. ¿Cuáles vamos a restringir? En los que tenemos apoyos en esas direcciones. Organizaremos las restricciones como un vector. Dentro de este vector especificaremos que 0 será cuando el grado de libertad esté libre y 1 cuando esté restringido. Como vamos a restringir los grados de libertad, tenemos 8 en total.
nuestra variable se va a llamar restricciones y va a ser igual a n.array entre paréntesis, abrimos corchetes y el nodo 1 tiene un apoyo fijo, lo que implica que el grado de libertad 1 y 2 está restringido. Entonces, grado de libertad 1 y el 2 está restringido. En el nodo 2 tenemos un apoyo móvil, lo cual nos indica que restringimos el grado de libertad 4 y el 3 queda libre. Entonces 0 para el grado de libertad 3 y 1 para el 4. Como no tenemos más apoyos en la armadura, vamos a colocar 0 en el resto de grados de libertad. Ahora vamos a imprimir las restricciones que tenemos. Con un ciclo for que inicie en i y vaya en un rango de el número de nodos, 2 puntos. Vamos a indicar si en la dirección X está restringido el nodo. Esto ocurre si dentro de nuestra variable restricciones, para la posición que corresponde al grado de libertad que estamos tomando en consideración, que en este caso sería el grado de libertad en X, sea igual a 1. Ahora, para especificar qué grado de libertad debemos tomar, como nuestro bucle está en términos del número de nodos y nuestro vector de restricciones está en términos de los grados de libertad, tenemos que multiplicar i por 2, ya que por nodo tenemos 2 restricciones. El caso contrario a este, else, sería que este grado de libertad estuviera libre. Lo mismo vamos a hacer para verificar si hay restricciones en el grado de libertad de la dirección Y. Para acceder a este grado de libertad vamos a sumarle 1 a i por 2. Ahora simplemente nos queda imprimir esta información. Print, abro paréntesis, f y entre comillas voy a especificar cuál nodo es, que sería nodo sub i más 1, para que coincida la nomenclatura, 2 puntos. En la dirección X me va a mostrar si es 1 o 0. Para la dirección X del valor del vector de restricciones tiene que tomarme la posición i por 2. Y entre paréntesis voy a especificar si está restringido en dicha dirección. ¿Cómo? Voy a hacer lo mismo para la dirección Y. En este caso del vector de restricciones tomamos la posición i por 2 más 1 y la restricción sería en Y. Le damos Shift Enter. Como podemos notar, ya nos está mostrando las restricciones que tenemos en el sistema. El nodo 1 está restringido en la dirección X y en la dirección Y. Es correcto. El nodo 2 está restringido en la dirección y libre en la dirección X. Y el resto de nodos, el 3 y el 4, están libres en ambas direcciones. Significa que todo quedó bien definido. Ahora continuaremos con el vector de fuerzas externas.
Vamos a llamar a nuestro vector f mayúscula, que va a ser igual a np.array, abro paréntesis, y dentro de este corchetes. Vamos a indicar las fuerzas puntuales que tengamos en las direcciones de los grados de libertad. Como podemos ver en la figura, tenemos una carga puntual en el nodo 4 en dirección positiva del grado de libertad 7. Esta es la única carga que tenemos en todo el sistema. Por lo tanto, al resto de grados de libertad se les asigna un valor de 0. Para el grado de libertad 7 sería 10 y para el 8, 0. Imprimiremos este vector f, entre comillas, fuerzas externas, los puntos, variables f mayúscula, y tenemos las fuerzas en kilonewtons. Shift Enter. Podemos ver que nos está exprimiendo el vector de fuerzas externas del sistema. Podemos proceder con la reducción del sistema. Vamos a determinar los grados de libertad que están activos. ¿Estos cuáles son? Donde desconocemos los desplazamientos, pero conocemos las fuerzas. Para extraer los índices de los grados de libertad que están activos, utilizaremos de la librería de NumPy la función where. En el argumento de esta función especificaremos que nos extraiga los índices que tenemos en el vector de restricciones, que son iguales a 0, donde habrá desplazamiento. En los apoyos el desplazamiento será nulo para este caso. Y por las características de la función entre corchetes tenemos que poner 0. Ahora vamos a determinar el número de grados de libertad activos para saber las dimensiones de nuestra matriz reducida y también del vector reducido. Va a ser igual a len. Esta función nos ayuda a contar y queremos que nos cuente cuántos grados de libertad tenemos activos. Vamos a imprimir esta información, print f, comillas, primero grados de libertad activos, los puntos, entre llaves, que nos muestre el número de grados de libertad, y posteriormente que nos muestre los índices de estos grados de libertad. Le damos Shift Enter y podemos ver que tenemos 5 grados de libertad activos. Y los índices de estos grados de libertad son 2, 4, 5, 6 y 7. Pero eso no corresponde con los grados de libertad que estamos viendo que realmente están activos. Esto sucede porque Python indexa desde 0.
Por ello, para poder imprimir los grados de libertad activos, que realmente son con la nomenclatura que nosotros estamos manejando, tenemos que sumarle 1. Entonces ya coinciden con los que tenemos, que sería el grado de libertad 3, el 5, el 6, el 7 y el 8. Con esta información podemos calcular la matriz de rigidez reducida. Va a ser igual a de la matriz de rigidez global del sistema. Voy a tomar las filas y las columnas que corresponden a los grados de libertad activos. Para ello voy a emplear de la librería de NumPy la función x- y entre paréntesis voy a decirle que es para las filas donde los grados de libertad están activos y las columnas donde los grados de libertad están activos. Lo mismo para el vector de fuerzas. Entonces, F reducido va a ser igual a nuestro vector de fuerzas totales. Vamos también a tomar únicamente en donde los grados de libertad están activos. Al ser un vector, el proceso es más fácil y simplemente anotamos entre corchetes que queremos los de los grados de libertad activos. Vamos a imprimir esta información. F, abro paréntesis, anti/n, matriz global reducida, anti/n. Vamos a redondearla a 0 decimales. np.round sería k reducida con 0 decimales. Haré lo mismo con el vector de fuerzas. Le damos Shift Enter. Y como podemos ver, nos está mostrando la matriz de rigidez global reducida, que tiene 5 columnas y 5 filas. Y también nuestro vector de fuerzas reducido. Ahora calcularemos los desplazamientos que hay en los nodos. Vamos a realizar la solución del sistema. Para poder calcular los desplazamientos necesitamos la inversa de la matriz de rigidez global reducida y el vector de fuerzas reducida. Entonces empezaré calculando la inversa. De la matriz de rigidez reducida, que va a ser igual a np.linalc.inf. Esta es la función que nos permite invertir una matriz.
especificamos qué matriz es. Y con esto ya podemos hallar los desplazamientos desconocidos, que va a ser igual a np.matmul para multiplicar la matriz y el vector, es la multiplicación de la inversa de la matriz de rigidez reducida con nuestro vector de fuerzas reducido. Vamos a organizar estos desplazamientos conocidos en un vector de desplazamientos totales, donde los desplazamientos en los apoyos tienen que ser 0 para asegurarnos de que el sistema quedó resuelto de forma correcta. U-totales va a ser igual a np.ceros, un vector de ceros con tantas filas como grados de libertad tengamos. Entonces, el vector de desplazamientos totales para las posiciones donde los grados de libertad están activos, vamos a asignar los valores de los desplazamientos desconocidos. Imprimiremos estos resultados, que serían los desplazamientos en los nodos. Con un ciclo for que inicie en i y vaya en un rango de n, que es el número de nodos, 2 puntos. Vamos a determinar el desplazamiento en x, que está en nuestro vector de desplazamientos totales, en la posición sub i por 2, ya que ciclo for está en términos de el número de nodos y el vector de desplazamientos conocidos en términos de los grados de libertad. Copiamos y pegamos la misma expresión. El desplazamiento en y también se obtiene nuestro vector de desplazamientos totales de la posición i por 2 más 1. Imprimimos con un fstring el nodo i más 1, su desplazamiento en x, que sería ux en metros, su desplazamiento en y, la variable es y, en metros también. Vamos a darle cierto formato a estos desplazamientos. Entonces, al lado de la variable voy a escribir 2 puntos, un punto y el número de decimales que quiero. En este caso quiero 3 decimales. Y también quiero que me lo muestre en notación científica, porque son desplazamientos muy pequeños. Para ello, anotamos E. Lo mismo para el desplazamiento en Y. 2 puntos, punto 3E. Shift Enter. Y acá ya tenemos los desplazamientos en los nodos. El nodo 1 no tiene desplazamiento ni en X ni en Y debido al apoyo fijo. Y en el nodo 2 en la dirección Y no hay desplazamiento debido al apoyo móvil. De resto tenemos desplazamientos por orden de 10 elevado a la menos 5 o a la menos 4. Son desplazamientos muy pequeños.
Continuaremos con el cálculo de las reacciones. Para las reacciones debemos multiplicar nuestra matriz de rigidez global de todo el sistema por el vector de desplazamientos totales. Entonces, las reacciones van a ser igual a np.matmul entre paréntesis la matriz de rigidez global del sistema y el vector de desplazamientos totales. Para imprimir las reacciones emplearemos un ciclo for que inicie en i y vaya en un rango range del número de nodos n, dos puntos y enter. Extraeremos la reacción en x de nuestro vector de reacciones que correspondería a la posición i por 2. Lo mismo para la reacción en y, pero en este caso sería i por 2 más 1. Para imprimir las reacciones debemos considerar que por el sistema de ecuaciones que maneja el método matricial de rigidez puede llegar a ser que en algún grado de libertad se calcule una reacción muy pequeña, como 1 por 10 a la menos 15, 1 por 10 a la menos 10, muy cercana a cero. Entonces, con un condicional, vamos a decirle que si el valor absoluto ABS de la reacción X es mayor a 1 elevado a la menos 6 o el valor absoluto de la reacción en Y es mayor a 1 elevado a la menos 6, me lo imprima. 1 por 10 a la menos 6 es prácticamente 0. Entonces simplemente me va a imprimir los valores de reacciones donde pues hay un número considerable. También nos va a imprimir, por ser el vector de reacciones, la multiplicación de la matriz de rigidez global por el vector de desplazamientos totales, nos imprimirá las fuerzas externas que tengamos en el sistema. Entonces print entre paréntesis f nodo sub i más 1 reacción en x igual a rx. Voy a indicarle que lo quiero con 2 decimales en número flotante. Y como son fuerzas, están en kilonewtons. Lo mismo para mi reacción en Y. Shift Enter. Nos está imprimiendo los valores de fuerzas en el nodo 1 y el nodo 2, que es donde tenemos nuestro apoyo. Y en el nodo 4, que es donde tenemos la fuerza aplicada al sistema. Rápidamente podemos verificar el equilibrio, donde efectivamente la sumatoria de fuerzas en X y en Y nos da 0. Calcularemos ahora las fuerzas internas en los elementos. Acá podemos visualizar la expresión
donde necesitamos la matriz de rigidez local, la matriz de transformación y el vector de desplazamientos globales en el elemento. Primero creamos una variable para almacenar estas fuerzas, que va a ser igual a np.ceros y que tenga tantas filas como elementos. La variable es m, con un ciclo for que inicie en i y vaya en un range del número de elementos. Vamos a iniciar extrayendo nuestros desplazamientos en el elemento. U mayúscula e va a ser igual a np.array, abro paréntesis dentro de estos corchetes y enter. Del vector de desplazamientos totales para la posición del grado de libertad del nodo inicial en X, sub i menos 1, para que coincida con la nomenclatura de Python, extraeremos el desplazamiento, básicamente de ese grado de libertad. Lo mismo haremos con los otros 3 grados de libertad. Para el grado de libertad del nodo inicial en Y, el grado de libertad del nodo final en X y el grado de libertad del nodo final en Y. Una vez obtenidos los desplazamientos, procederemos a calcular la matriz de rigidez local. Pero antes de ello, consideremos que para la matriz de transformación necesitamos el coseno y el seno del ángulo. Anteriormente, cuando definimos el ensamblaje de la matriz, los calculamos. Entonces simplemente voy a copiar y pegar las expresiones. Para definir la matriz de rigidez local, KL va a ser igual a el factor que está constante, el área por el módulo de elasticidad dividido en la longitud del elemento sub i, que multiplica a. Como es una matriz, utilizamos el comando array de la librería de NumPy. Abrimos paréntesis dentro de este corchetes. Tenemos 2 filas, entonces nuestra primera fila sería 1, menos 1 y la segunda fila menos 1, 1. Ahora la matriz de transformación t igual a np.array, abro paréntesis dentro de este corchetes. Tenemos 2 filas. Para la primera fila, sus componentes son coseno, seno, 0, 0. Y la segunda fila sería 0, 0, coseno, seno. Multiplicaremos la matriz de rigidez local con la matriz de transformación y el producto de esto con el vector de desplazamientos globales en el elemento. KL-T va a ser igual a np.matmul, abro paréntesis, sería la matriz de rigidez local y la matriz de transformación. Ahora eso lo multiplicaremos por el vector
de desplazamientos en el elemento. np.mathmul, entre paréntesis, el producto anterior por el vector de desplazamientos. Con esto ya calculamos las fuerzas internas en el elemento, pero el resultado de la multiplicación de una matriz 2 por 2, una matriz 2 por 4 y un vector 4 por 1 nos da un vector 2 por 1. La fuerza axial va a ser igual a. En programas como OpenSys, la tracción es negativa y la compresión es positiva porque toman la fila 1. Y en programas como SAP, la tracción es positiva y la compresión negativa porque toman la fila 2. Estamos acostumbrados a ver siempre la tracción positiva y la compresión negativa, pero nos es indiferente siempre y cuando conozcamos esta condición. Voy a elegir de este producto, que serían nuestras fuerzas internas, la posición 1, que correspondería a la fila 2, donde la compresión es negativa y la tracción positiva. En nuestro vector de fuerzas en los elementos, para la posición sub i, almacenaremos la fuerza axial que calculamos. Si recordamos, en el enunciado del ejercicio nos pedían especificar si el elemento estaba a tracción o a compresión. Para ello, definiremos una nueva variable que se llame tipo, que va a ser igual a tracción si la fuerza axial es mayor a 0. De lo contrario, será compresión si la fuerza axial es menor a 0. Y hay otra excepción, que es cuando el elemento no está trabajando, o sea, no tiene fuerza axial. Vamos a imprimir el elemento sub i más 1 y su fuerza axial con 3 decimales en número flotante. Además de si está a tracción o compresión, que nos lo indica la variable tipo. Le damos Shift Enter y en las salidas ya podemos ver las fuerzas internas. Tenemos 3 elementos trabajando a tracción y 3 elementos trabajando a compresión. Con ello ya contestamos las 3 preguntas que nos planteaba el ejercicio, pero antes de dar una respuesta definitiva, vamos a graficar el sistema deformado de nuestra armadura. De la gráfica que hicimos del sistema original, voy a copiar hasta la parte donde dibujamos los elementos. Esta sería la gráfica del sistema deformado. Le dejaremos la misma
dimensión en ancho y altura a la figura, el título con el mismo tamaño en negrita, y acá cuando dibujemos los nodos que conectan los elementos, vamos a decirle que ya no sean líneas continuas, sino discontinuas, y que sean de color gris, para poder hacer un contraste entre la posición original de la armadura y la posición deformada. Voy a indicarle que sea de color gris. Dejemos el grosor de 2 y adicionalmente especifiquémosle una transparencia de alfa igual a 0.5. Si le damos Shift Enter, ya nos aparece la figura donde esta sería la posición inicial de nuestra armadura. Ahora vamos a calcular la posición deformada. Para la posición deformada, copiaremos estas primeras 3 líneas de nuestro bucle for, en el que se especifican las coordenadas en X y en Y para el nodo inicial y el nodo final. Ahora extraeremos los desplazamientos del nodo inicial de nuestra variable de desplazamientos totales. np.array, abro paréntesis, dentro de este corchetes, del vector de desplazamientos totales para nuestro nodo inicial menos 1 para que coincida con la nomenclatura que le da Python, por 2 porque por cada nodo tenemos 2 desplazamientos, y este sería nuestro desplazamiento en X. Hacemos lo mismo para el desplazamiento en Y. Simplemente que aquí tendremos que sumarle 1 para que acceda al desplazamiento siguiente, que sería el de Y. Lo mismo aplica para los desplazamientos del nodo final, F, nodo final y nodo final. Ahora determinaremos las coordenadas definitivas. La coordenada en X para el nodo inicial definitiva va a ser igual a la coordenada del nodo inicial más el desplazamiento en el nodo inicial para la posición 0, que sería nuestro desplazamiento en X. Y como nuestros desplazamientos son muy pequeños, vamos a definir un factor de escala para amplificarlos y que en la gráfica se pueda notar la diferencia. Entonces vamos a definir un factor de escala igual a 1000 y aquí multiplicamos el desplazamiento por ese factor de escala. Realizamos el mismo proceso para la coordenada en Y definitiva del nodo inicial en Y. Y para acceder a este desplazamiento sería un índice 1. Lo mismo para las coordenadas del nodo final. Voy a copiar esta misma línea para imprimir la coordenada en X del nodo inicial definitiva
la coordenada en X del nodo final definitiva, la coordenada en Y del nodo inicial definitiva y la coordenada en Y del nodo final definitiva. Serán líneas continuas. Puedes decir que sean de color verde. La abreviatura del color verde en Python es G, con un espesor de línea igual a 2. Vamos también a dibujar las condiciones de apoyo. Como lo hicimos previamente, es simplemente copiar y pegar. Y también vamos a darle las mismas características a la gráfica, como el nombre al eje X, al eje Y, que se muestre la grilla, que la partición de los ejes sean iguales y por último que se muestre la figura. Enter. Y en nuestra salida ya podemos ver el sistema deformado. Se nota las variaciones que tienen y acá en el nodo 2, que es donde está nuestro apoyo fijo, tenemos un pequeño desplazamiento. Con esto concluiríamos el ejercicio. Ahora vamos a dar respuesta a las preguntas que nos plantea el mismo. Los desplazamientos. En el nodo 3, en X fue de 1.58 por 10 a la menos 4 metros. Y en Y fue de menos 3.75 por 10 a la menos 5 metros. En el nodo 4 tuvimos un desplazamiento de 2.25 por 10 a la menos 4 metros y en Y de 3.75 por 10 a la menos 5 metros. Las reacciones de nuestra armadura fueron para el nodo 1, que es donde está el apoyo fijo, menos 10 en X y en Y menos 7.5. Y en el nodo 2, que es donde está nuestro apoyo móvil, fue de 7.5. Las fuerzas en los elementos, para el elemento 1 fue de 5 kilonewtons, para el elemento 2 de menos 3.75 kilonewtons, para el nodo 3 de menos 5 kilonewtons, para el nodo 4 de 3.75 kilonewtons, para el nodo 5 de 6.25 kilonewtons y para el nodo 6 de menos 6.25 kilonewtons. Especificando también que están a tracción las fuerzas cuyo signo es positivo y en compresión las fuerzas cuyo signo es negativo. Con esto concluiríamos la solución de nuestro ejercicio. Muchísimas gracias.